un poco de las diferentes actividades que realiza Litoral Gas en esta época del año. Esto tiene que ver también con no solamente el mantenimiento de sus líneas, sino también el saber si existe alguna que otra pérdida. Por lo general, después ahora me voy a evacuar la duda, pero por lo general se habla de que, claro, cuando hay gran consumo hay más flujo de gas y por allí puede haberse destrabado alguna pérdida, y en verano esto se reduce el consumo. Pero le voy a preguntar mejor y vamos a hablar con el gerente de comunicaciones de Litoral Gas, que gentilmente está en una videoconferencia para charlar con nosotros. Hablamos de Andrés Romagnoli, a quien le doy la bienvenida en esta mañana. Andrés, buen día, ¿cómo te va? Nicolás te saluda aquí en FM10, gracias por atendernos. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Bueno, viste, recién hacía una pequeña introducción desde mi desconocimiento. Viste que las líneas se cargan un poco más de flujo durante el invierno, y esto hace que a lo mejor la presión descienda un poco. ¿Puede hacer que aparezcan algunas pérdidas? Bueno, en realidad la metodología que usamos para detección de fugas, que se llama búsqueda sistemática, se hace durante todo el año y es una actividad que hacemos justamente preventivamente cuando todavía de hecho no es que se sienta olor a gas en ningún lugar, sino que es una búsqueda de fugas que sean tan imperceptibles que no se logren oler, y se hacen durante todo el año. O sea, cada 11 meses pasamos por los mismos lugares, o sea, por los mismos planos que le llamamos, identificando fugas. En el caso de Funes, por ejemplo, estamos pasando en este mes, y el año que viene pasaremos, en vez de pasar en julio, pasaremos en junio, y así respectivamente, de manera de que cada año aseguremos tener una recorrida por encima. O sea, para tener una idea, nosotros lo que recorremos en esta instancia es por encima de las instalaciones, esto es de los caños que están por debajo de las veredas y que conectan después en cada gabinete con la instalación interna. Las búsquedas de este tipo de fugas son externas, no hace falta ingresar a la casa de nadie, o sea, son búsquedas dentro de la instalación de Litoral Gas, que llega hasta la línea de edificación, hasta donde está la válvula de corte que está dentro de cada gabinete. Lo que sí se pasa es por encima de los gabinetes para asegurar que no haya ninguna fuga en gabinete, claro, que podría ser justamente complicada. Respecto de la presión que vos hablabas, justamente de lo que se trata, y las redes están pensadas para que no haya ningún tema de presión. De hecho, cuando, por ejemplo, llega una nueva urbanización o un edificio nuevo que viene a Litoral Gas a hacer el pedido de factibilidad, lo que se llama factibilidad, que es, vengo a pedir que me den gas a determinada cantidad de casas, etcétera. El ejercicio que se hace, y a través de ciertos modelos matemáticos, etcétera, tiene que ver con eso, con asegurar que si yo conecto, por ejemplo, a 200 usuarios nuevos o una única empresa, pero que es una empresa que gasta muchísimo gas, que va a requerir para su proceso industrial gas, se hace un estudio para justamente asegurar que, incluso dando gas a ese usuario con los requerimientos que tiene, no va a caer en ningún caso la presión, y en el caso de que hubiera algún tema de presión, sí se habla de lo que se llaman inversiones complementarias o una nueva estación reguladora, que a veces puede ser en el mismo lugar o en otro lugar, pero que asegura que justamente la presión sea siempre igual, porque una cuestión importante para el servicio de gas natural es que no es interrumpible. O sea, es un servicio que, por una cuestión de seguridad, no solamente de calidad de servicio, sino de seguridad, no se puede interrumpir ni puede haber ninguna variación en la presión, porque imagínate que sería un problema que si yo tengo una cocina encendida y me baja la presión, se apaga la llama, y si después vuelve... Claro. Esto no es como la energía eléctrica. Claro, justamente, es bien distinto, justamente por eso. Y por eso cada vez que uno habilita la conexión de gas, primero hay que ir a inspeccionar. Uno no puede abrir y cerrar la válvula
como si fuera encender o apagar una llave de un interruptor, porque primero hay que hacer esa inspección asegurando que las instalaciones estén bien, que esté cerradas las llaves que tengan que estar, que cumpla con las condiciones de ventilación, etcétera, porque justamente es un combustible que entra a una casa, a una fábrica, y tiene que ser tratado con todas las medidas de seguridad del caso, ¿no? En referencia un poco también a los cuidados, porque esta es una época donde a lo mejor se utiliza más el gas dentro de una vivienda, más allá del verano, ¿no? Que a lo mejor uno lo utiliza para cocinar y para el termotanque o el calefón y no más para eso. Esta vez nos calefacciona, en algunos casos mucha gente se calefacciona con el gas, o la gran mayoría creo todavía se calefacciona con el gas natural. Entonces hay que tener algunos requerimientos en cuenta, hay que hacer algunas revisiones a los dispositivos que tenemos dentro de casa. Bueno, nosotros siempre recomendamos que una vez por año sería bueno hacer una revisión de la instalación interna con un gasista matriculado, alguien de confianza que sepamos que trabaja bien, porque nos ayuda justamente a quedarnos tranquilos. Lo que decíamos antes referido a dos aspectos, digamos. Primero, esta cuestión de que es un combustible gaseoso que justamente tiene que ser bien tratado, tenemos que asegurarnos que la instalación esté bien. Así como llevamos cada 10.000 kilómetros el auto para hacer un service, digamos, en este caso debería ser también igual, y el momento del inicio del invierno puede ser un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, revisar que las estufas, digamos, todos los gasodomésticos, digamos, Claro. estén funcionando de acuerdo a lo que tiene que ser, para asegurar, digamos, primero que no haya fuga, y segundo, otro componente importante que puede generarse es el monóxido de carbono. Ustedes saben que de vez en cuando tenemos noticias de alguien que se intoxicó con monóxido en una casa, y para eso es muy importante tener en cuenta que el monóxido es un gas que se genera cuando hay una combustión incompleta, o sea, cuando se quema mal el combustible, y esto puede ser por gas natural o puede ser también por un brasero, puede ser también por un hogar a leña, puede ser también por una estufa querosén. O sea, cuando no quema bien el combustible que sea, puede generar este gas, que es un gas muy tóxico. O sea, el gas natural es un gas que tiene olor y que no es tóxico, o sea, es combustible, o sea, puede encenderse, Claro. pero no es tóxico por sí. El monóxido no es un gas combustible, pero es un gas tóxico que cuando uno lo respira por mucho tiempo se intoxica y hasta puede llegar a ser fatal. Entonces, las ventilaciones es importante tenerlas siempre despejadas. En el caso de que la casa tenga gas natural, siempre cuando hacemos la inspección de habilitación, siempre chequeamos esto, que las ventilaciones estén despejadas, que sea de la dimensión que tengan que ser para asegurar la cantidad de aire que ingrese todo el tiempo como tiene que ser. Viste Y que, lo mismo, perdón que te sí. interrumpa, pero viste que 2x3 los arquitectos se agarran la cabeza cuando les toca la inspección de Litoral Gas, porque son muy exigentes en este tipo de cosas. Pero bueno, tiene que ver con esto. En un punto la vida se pone en juego si hay algo mal hecho. Y justamente cuando hablamos a veces se subestima la cuestión de las ventilaciones, es una rejillita, tanto lío porque la rejillita era Claro. más chica, más grande, o tenía justo un tubo de aire acondicionado metido adentro, bueno, las rejillas están pensadas, y de hecho las normas de Enargás sobre las que nosotros hacemos las inspecciones, plantean que las rejillas tienen que tener determinada forma para asegurar que corra la cantidad de aire que tiene que correr, y en el caso de que hubiera una generación de monóxido, que uno no se intoxique. Entonces, si la rejilla no es de las dimensiones que tiene que tener, no tiene las ranuras como las tiene que tener, no está tapada bueno, justamente no cumple la función, y en el caso de que hubiera una generación de monóxido, puede ser fatal. Entonces, y a veces uno puede también decir, bueno, pero me entra un chiflete justo acá que está al lado del sillón y qué sé yo, la tapo con cinta. Bueno, el chiflete en muchos casos te puede salvar la vida. Claro. Entonces, digamos, ya lo aprendimos con la pandemia por otra cuestión, pero digamos, ventilar siempre es más saludable, y por eso las ventilaciones son muy importantes. Y otro indicador que podemos tener en cuenta en el caso de que nos calefaccionemos con gas natural es, primero, que la llama de cualquier equipo a gas tiene que ser azul.
de ningún otro color. Azul, ese azul celeste, más adentro un azul un poco más oscuro y afuera la llama un azul celeste, que esto nos asegura que justamente está quemando bien. Si la llama está de otro color, quiere decir que ese cabezal, digamos que ese quemador está sucio y está quemando y puede generar monóxido. Entonces, sea porque tiene, no sé, pelusa de las mascotas que viven en la casa, o tierra, o se ha derramado algo sobre la hornalla. Bueno, en cualquier caso eso es importante hacerlo ver y asegurar que la llama sea siempre azul. Y otro indicador puede ser también alrededor de las estufas que no se esté generando hollín. O sea, esas marcas, esas manchas que en la pared o en el techo aparecen, son también un indicador de que ese equipo está quemando mal. Claro. Entonces, cuando algo de esto pasa, es importante tener esta revisión con un gasista para quedarnos tranquilos, digamos. Entonces, la ventilación que esté en condiciones, que esté despejada, etcétera, que la llama sea siempre azul y que no haya quemas, hollín o manchas oscuras alrededor de las paredes, son 3 recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Andrés, ¿cómo hace una persona, un vecino que dice, bueno, a ver, yo no tengo ese gasista de confianza y tengo que ir a contratar un gasista matriculado? ¿Cómo sé si realmente está matriculado? Bueno, uno en la página de Litoral Gas, en la página web, en la sección que se llama clientes o hogares, uno puede encontrar a la izquierda el listado de matriculados que los puede ver de acuerdo a la localidad. Incluso uno puede poner, en el caso de Funes, puede identificar Funes y ver ahí cuáles son los gasistas que tienen residencia en esa localidad y que uno puede asegurar que estén matriculados. La matrícula lo que implica es que esta persona, este gasista, vino a Litoral Gas y presentó su plan de estudios, o sea, su título habilitante, y nosotros tenemos que, sí o sí, darle la matrícula. Ahora, yo a veces planteo que así como con tantas otras profesiones, uno siempre busca a alguien de confianza, y por eso es muy importante tener también ahí en las redes nuestras de contactos, en nuestros amigos, tener también una referencia más allá de la matrícula. Siempre ayuda. Digamos, alguien que ha hecho un buen trabajo, que ha cumplido en tiempo y forma, que ha cumplido, digamos, que técnicamente es preciso, es metódico. Bueno, esas cosas creo que valen, no solamente vale para un gasista, vale para un electricista, vale para un psicólogo. O sea, uno cuando busca un profesional trata de encontrar esas referencias, y creo que al menos personalmente lo suelo hacer, digamos, chequear que esté matriculado, pero también chequear que tenga alguna referencia de alguien conocido para, digamos, justamente asegurarme que va a ser un buen trabajo. Seguramente, no, aparte, bueno, por eso te quería preguntar, me generaba duda, ¿cómo hace esa persona que a lo mejor dice, bueno, me recomendaron este gasista, es matriculado, ¿tengo alguna forma de chequear? Bueno, sí tengo, en la página de Litoral Gas. En la página web lo podemos chequear. Bien. Sí, sin duda. Y ¿sabes qué? Aprovecho que estamos hablando para la comunidad de Funes mayormente, y una cosa que estamos viendo últimamente, sé que Funes está creciendo mucho, e incluso a nivel también de obras públicas está avanzando mucho, por ejemplo, las obras de cloacas en distintos puntos, en distintos barrios de la ciudad. Y un detalle importante, hay mucha gente que se está conectando, y que tengamos en cuenta es que en la mayoría de los barrios de Funes hay instaladas redes de gas natural. Claro. En las veredas. Sí, sí. Entonces, muchas veces estamos teniendo llamados de emergencia porque alguien que estaba haciendo la conexión para la cloaca rompió un caño de gas. Y esto es una situación de emergencia que es no deseada, porque bueno, esto genera riesgo y también una preocupación en todo el barrio. Bueno, una fuga de gas genera olor, genera ruido, si el gas se mete en algún lugar cerrado puede generar un problema. Entonces, tener especial cuidado cuando estamos haciendo trabajos en nuestras veredas es muy importante. Primero, no trabajar con maquinaria pesada, trabajar siempre con palas de mano, tener cuidado que no hacer el pozo enfrente del gabinete del gas, porque se sabe que el frente del gabinete del gas, justamente por ahí pasa un caño. Claro. Y perpendicularmente pasa el caño por la vereda. Entonces, si tenemos alguna duda
respecto a si ahí hay instalación de gas o no, a qué altura puede estar esa instalación, a qué profundidad. Hay un número, tanto un WhatsApp como un 0800 o incluso un mail al que cualquier usuario, las empresas esto lo saben, porque de hecho estamos en contacto continuamente con las empresas de servicios, contratistas, Claro. pero quizá el vecino a lo mejor no lo sepa. Entonces aprovecho este espacio también para que si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, puede escribir a un mail que se llama prevenciondeaccidentes@litoralgas.com.ar o un WhatsApp que también es 341 210 7959, lo repito de nuevo, 341-210-7959, 210-7959, o a un 0800 que es el 0800-777-0414, 0414. Entonces uno puede llamar ahí y habla con nuestra área de prevención de daños o prevención de accidentes, y ahí le pueden decir, bueno, a ver, ¿cuál es su dirección? En ese lugar hay o no hay red de gas natural, a qué distancia está de la línea de edificación, de manera que uno pueda trabajar tranquilo y hacer el trabajo que tenga que hacer en su vereda sin riesgos de que se genere ahí una pérdida de gas. Sí, aparte se mueve todo un sistema de emergencia cuando hay una rotura de un caño de gas. No es solamente la cuadrilla de Litoral Gas, que es la que hay que movilizar bomberos voluntarios, protección civil. Entonces hay que tener esa precaución de tomarse estos minutitos antes de meter la palita en algún lado y evitar estos inconvenientes. Excelente, sí, Nicolás, la verdad que estamos teniendo a veces situaciones de este tipo y que son claramente prevenibles, podrían tranquilamente no ocurrir y evitar una situación de tensión para todo el barrio, para toda la comunidad. Por último, y para cerrar, y ya te dejamos libre, pero te agradecemos este rato que nos estás regalando, porque realmente son dudas que a lo mejor cualquier vecino hoy puede tener. Estas personas que están circulando por la ciudad de Funes, que van a estar buscando o detectando aquellas pérdidas que pueda llegar a haber, ¿cómo van a estar vestidas y con qué equipamiento pueden llegar a andar por la calle? Viste que hoy el tema de la inseguridad asusta un poquito también. Bueno, en general son de una empresa contratada por nosotros. Hay varias empresas, en general tienen una credencial que dan cuenta de su nombre, la empresa, e incluso al servicio de Litoral Gas. En general trabajan con un equipo que es un equipo muy sencillo, que parece un carrito, que tiene dos ruedas, como si fuera un palo, como si fuera un buscador de metales, pero con ruedas, que apoya una alfombra plástica en la vereda, y van caminando con eso para poder justamente esa alfombra detecta, pues está conectada a través de una manguera con un equipo que detecta gas natural, y caminan directamente en las veredas. No tienen que ingresar a ningún domicilio. En el caso de que encuentre una fuga en el gabinete de una casa, puede ser que abran el gabinete para ver efectivamente si hay algún tema ahí, sobre todo. A veces es una cuestión menor, que se desajustó algún pilar, y en ese caso el equipo nuestro que va después, que es el de mantenimiento, puede ajustarlo. En el caso de que sea ya una falla en la instalación interna, ya ahí es un poco más complejo. Si hay una fuga, y no se puede dejar una fuga venteando porque es peligroso, entonces en ese caso se le avisa al vecino que efectivamente se va a hacer un corte por seguridad, para que el vecino pueda adecuar esa instalación de acuerdo digamos, que repare esa fuga, vea también su instalación interna y pida una reconexión mediante el gasista matriculado para efectivamente volver a tener gas en condiciones de seguridad. Andrés, la verdad que muy completo, te agradecemos este contacto, porque realmente es importante poder aclarar todos estos puntos, y seguramente más adelante surgirán algunos más y volveremos a molestarte seguramente. Gracias a vos, Nicolás, por el espacio, y estamos a disposición. Un abrazo enorme, gracias. Buen día. Allí pasa charlando con nosotros Andrés Romagnoli, es el gerente de comunicaciones de Litoral Gas, y bueno, hacía referencia, como te decíamos, a todos estos temas que está bueno tenerlo en cuenta, viste, cuando uno encuentra gente en la puerta de casa, a lo mejor haciendo algún trabajo, y dice, ¿qué están haciendo acá? Y uno enseguida, bueno, a lo mejor podés encontrarte con gente en la ciudad de Funes, referente a Litoral Gas, que va a estar haciendo una búsqueda de pérdidas en las redes, y que bueno, obviamente van
van a estar circulando por diferentes puntos de la ciudad. Y después también a tener en cuenta, ¿no?, estos ítems a la hora de el mantenimiento en casa de nuestros artefactos que utilizamos para calefaccionarnos principalmente, que se usan en una época del año y después se dejan de usar, ¿viste? Entonces a lo mejor es bueno tener esto, revisar el color de la llama, como decía, y bueno, y tener en cuenta estos diferentes puntos que hacen un poco, obviamente, también al cuidado de cada uno de nosotros, pero también al cuidado de cada una de nuestras familias y obviamente de lo que tiene que ver con este combustible que ingresa a casa, que es muy importante, tengamos el mejor manejo con él. 11 de la mañana en punto, en todo el territorio nacional, señoras y señores.